Formidable. La temática de hoy, pues intentamos que fuera no solo la guerra, sino pues a lo mejor el tema de la violencia y el crimen, ¿no? A lo mejor todo lo que deriva a lo mejor de esta guerra de poderes o también puede ser guerra como tal, ¿no? O sea, como tal este choque de armamentos, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es el impacto en la población? Bueno, uno de los impactos pues pudiera ser los desplazamientos forzados. Miles de familias huyen de sus hogares debido a la violencia, especialmente en áreas controladas por grupos criminales, ¿no? Esto afecta desde luego pues a las comunidades más vulnerables, a los pobres, y desde luego no se te has dado cuenta, ¿no? Pero yo siempre al lugar donde he llegado, pues se habla, ¿no? De que tal persona o tales personas o tales familias dominan en esa zona, ¿no? Y no necesariamente hablamos de personas pues en este caso narcotraficantes, también hablamos de familias poderosas, ¿no? Y lugares a donde yo he llegado, generalmente dicen, pues a lo mejor tú conocerás más a esa familia, pero ahí en el Estado de México se hablaba de los urban, ¿no? Porque son esos que ahora tienen sus combis, ¿no? Sus combis urban, precisamente. Y cuando yo llegué a Morelia se hablaba de los Ramírez, de los Martínez, de los Mora, pero en cada ciudad, porque he ido a diferentes lugares, siempre hay una familia que se dice que es la de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocasionan? Que ellos, precisamente para seguir haciendo más dinero, pues ahora resulta que van a comprar el fraccionamiento donde vives, ¿no? O la colonia donde vives, pues la van a comprar porque ahí quieren hacer un centro comercial. Entonces te ves forzado a cambiarte de lugar de donde vives, ¿no? A veces ni siquiera te preguntan, ¿no? Simplemente te corren o cosas así. Y es difícil de repente establecerse cuando no tienes ni siquiera un lugar seguro, ¿no? Ya lo veíamos en la pirámide de Maslow, que si tú no te sientes seguro de tener un hogar, pues desde luego vas a estar desequilibrado porque todo el tiempo vas a estar buscando primero seguridad, ¿no? Tu propia seguridad. Entonces, te repito, también el asunto del narcotráfico, que por cierto, una de las situaciones que ocurren ya en el mundo digital es que, pues, no se puede decir narcotráfico, ¿no? O sea, tal cual, porque lo censura el YouTube, el Facebook, todo el mundo lo censura. Entonces, si una de las cuestiones que necesitamos es visibilizar esta situación, entonces, ¿por qué no se puede decir? Y Bueno, por esa parte, uh-huh, tratan de convencer, ¿no? De su por qué, ¿no? Que obviamente cuando lo analizamos un poquito más a fondo, pues no tiene nada que ver, ¿no? Esto que mencionas precisamente, colega, ¿no? De que hay ciertas palabras que no puedes utilizar, que no debes de utilizar en las redes sociales porque supuestamente pueden incitar, ¿no? A la violencia, a la agresión, al fomentar el narco y el crimen organizado, todo eso, pero la realidad es otra, ¿no? Lamentablemente es muy contrario a lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Para no fomentar la violencia ni darle más fuerza al crimen, a la delincuencia, al narco, no hay que mencionarlos en redes sociales porque eso les da más fuerza, ¿no? Es como fomentar e incitar, ¿no? Pero no es cierto. La realidad es que no se menciona para que precisamente lo que comentas, colega, no se visibilice lo que está sucediendo. Entonces es lo contrario a lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Eh, un ejemplo muy claro fue todos estos comunicadores, ¿no? O malinformadores que normalmente son de Televisa, de TV Azteca, que hace muchos años, ¿no? Hicieron hasta, según ellos, un pacto de no mencionar ya nada que tuviera que ver con el narco, la violencia, el crimen, supuestamente para no contribuir a que esto se fomente, ¿sí? Pero la realidad fue descubierta años después, que más bien hicieron este pacto para que en México no se supiera cómo estaba la situación, y me refiero a esos sexenios de Calderón y que continúe con Peña Nieto, ¿no? Y ahora se les olvidó el pacto ese porque es de lo que viven, ¿no? De estar mencionando que el narco, que el crimen, que entonces son situaciones que ya vemos desde tiempo atrás cómo nos tratan de manipular y muchas veces lo logran, ¿no? Ah, ya no van a mencionar nada de esto porque sí es cierto, ¿no? Es una manera de fomentar y de incluso hasta de incentivar o apoyar, ¿no? Al crimen y todo eso. Pero no, la realidad es que nos van limitando en la expresión de lo que está sucediendo y por tanto se esconde, se reprime, se suprime todo esto, ¿no, colega? Adelante. así es, y te decía, bueno, en este aspecto, yo cuando he llegado, porque yo he sido migrante, ¿no? Migrante hacia adentro, se llama inmigración, ¿no? Dentro del país, y yo he cambiado varias veces de lugar, ¿no? De donde yo vivía en la Ciudad de México, me fui al Estado de México, regresé a la Ciudad de México, me vine a Morelia, de Morelia me fui a Querétaro, regresé a Morelia, varias veces volví a irme a Querétaro y me volví a regresar a Morelia, ¿no? Entonces, en ese aspecto, he conocido muchas veces, he reiniciado nuevamente en diferentes lugares, y me doy cuenta que algunos lugares son más seguros porque se permite el comercio, ¿no? En ese aspecto tú puedes iniciar tu negocio e intentar tener un estatus socioeconómico, ¿no? Para vendiendo cosas, pues puedes a lo mejor pues tener un poco más de dinero o cosas así.
O como ente económico, pues puedes vender tu profesión, ¿no? O sea, como nosotros la psicología, pues es una venta como tal. O nos decía por ahí un análisis que vi, que todos somos entes económicos, hasta la vecina, que casualmente aquí la vecina sí vende carbón, pero hasta la vecina puede vender carbón y ya es un ente económico, ¿no? Pero Ujú. en ese aspecto yo me he dado cuenta que lo peor de los lugares a donde he ido es que no puedas ni siquiera comerciar. O sea, que no puedas agarrar tú unos mazapanes y venderlos, ¿no? ¿Por qué? Porque está prohibido, porque lo dice por ahí la dichosa maña, dice que no puedes vender, o que si vendes, pues le tienes que dar dinero, ¿no? A cambio, porque pues ellos son los que dominan. Y entonces genera mucho esto, genera pobreza, porque no hay manera de crecer en un lugar. Y cuando medianamente ya estás creciendo, tómala, ¿no? Te llegaron y te pidieron dinero. Y esto te desestabiliza, y muchas veces hasta prefieres mejor cerrar tu negocio, porque pues ya no es redituable si te van a estar pidiendo dinero. Ujú. Entonces, al parecer, no hay crecimiento, ¿no? Pero tú dijéramos, pues nada más es porque no te deja crecer la maña. No, pues resulta que tampoco el gobierno muchas veces te da oportunidades de crecer, ¿no? Sí es cierto que hay muchos programas, ¿no? Que fomentan hasta esta cuestión de que te dan dinero a fondo perdido con la intención de que tú crezcas, ¿no? Un negocio. Pero la realidad es que muchas veces a los emprendedores no se les apoya, ¿no? Como se debería, y no hay un crecimiento como tal, ¿no? Yo también he estado mucho tiempo de emprendedor como tal con mi negocio de psicología, y la verdad es que cuesta mucho trabajo levantar un negocio así, ¿no? Porque al final de cuentas dependes muchas veces de otros que compren tu producto, y hay mucha competencia y todo lo que quieras llamar, pero si no tienes un producto como tal, no hay crecimiento, no hay esta despegada, este despegue que podamos tener para que sea redituable seguir en el negocio, ¿no? Entonces, pero repito, no siempre es el tema de la guerra, ¿no? Y si hablamos de desplazamientos, pues yo recuerdo de joven haber visto, ¿no? Cómo cuando se partió Yugoslavia, ¿no? O Checoslovaquia, y ver en las noticias cómo la gente tenía que huir de su país porque su país estaba en guerra, ¿no? Entonces, desde entonces yo recuerdo que había esas diferencias, y también en Medio Oriente, como lo decías, eternamente ha sido eternamente la guerra, que si no es Irán contra Israel, si no es Israel contra no sé, Kuwait, no sé, o sea, siempre hay uno nuevo, ¿no? Entonces siempre ahí mencionan nuevas cosas, pero en realidad siempre ha sido en Medio Oriente la situación ahí, no problemática, ¿no?